Las tecnologías en los últimos años han avanzado desmesuradamente, a tal grado que nos es inconcebible vivir sin un teléfono inteligente o una computadora para hacer nuestras actividades diarias. Al igual que a todas las personas, los estudiantes también se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías en el caso de su educación. Ahora, en todos los niveles educativos es imprescindible saber un poco de computación para realizar diferentes actividades. Pero, ¿y esto de qué manera afecta a la educación? Hablemos de 2020, año en el que la tecnología es imprescindible para tener una clase, desde una televisión hasta una computadora para poder acceder a la educación de calidad, que incluso con estos medios a veces es deficiente. Si bien los celulares y computadoras son una herramienta que permite facilitar el acceso a la información y también facilita la realización de las tareas, tiene sus matices, ya que en algunos casos llega a ser un distractor o incluso no contar con uno de estos aparatos puede hacer más difícil la educación, ya que las personas que cuentan con aparatos propios tienen una visible ventaja ante los que no. Hoy en día, la mitad de las actividades propuestas por los docentes son hechas en procesadores de texto como Microsoft Word y las exposiciones de diversos temas con PowerPoint, lo cual deja en clara desventaja a las personas que o bien no saben manejar las tecnologías o a las que no las tienen. Son realmente importantes y no muy necesarias tampoco para las clases, pero sí lo que es necesario es tener un ligero conocimiento de cómo usar los programas básicos de escuela, claro. Excel, PowerPoint, Word. Ok, entonces, si no tienes una computadora, hay diferentes maneras de arreglártela, pero estás diciendo que sí necesitas tener los conocimientos básicos para poder hacerlo. Sí, claro, si te deja un ensayo, algo, o sea, necesario saber cómo hacerlos, letras, todo. Por desgracia, no todos los profesores y no en todos los salones de clases se presentan las mismas situaciones. Esto es lo que logra los diferentes tipos de desigualdad dentro de las clases en línea. En estos tiempos sí es necesariamente obligatorio, por así decir, tener una computadora, ya que para las clases es necesario tener una para tener tu educación básica. En mi caso ha ido bien, pero sí hay un ligero problema en mi casa. Solo contamos con una computadora que es familiar, yo no cuento con una personal y somos 3 personas las que tomamos clases. Y es algo complicado tomar las clases, ya que todos tenemos una clase que tomar y solo una computadora. El hecho de ser varias personas en una casa no solo le pasa a una persona, sino que hay cientos, miles, incluso me atrevería a decir millones de casos en todo el país, en México y a nivel mundial, en el cual las personas no tienen el ambiente óptimo para tomar sus clases en línea, no solo por el número de dispositivos con los que cuentan, sino por las condiciones familiares en las que viven, el ruido exterior y diferentes factores que hacen que tomar clases en línea sea muchísimo más difícil, estresante y menos efectivas que una clase común y corriente. O sea, yo conozco casos de gente en mi misma situación que nomás cuentan con una computadora para una familia. No, yo no tengo conocidos que tengan un problema más allá del que yo tengo, pero sí he visto casos en los que no tienen computadora, tienen que ir a un ciber o algo para tomar sus clases. Es algo necesario contar con tecnologías para las clases. No solo los jóvenes tienen estos problemas. En estos tiempos de encierro, incluso los adultos que estudian una carrera o bien los maestros tienen muchos problemas al no estar familiarizados con estas tecnologías o al menos con su uso educativo. Mi anterior incursión de estudiante universitario fue 1989, 1993 en la UDO, hoy UADO, habiendo cursado la carrera de Administración y Finanzas. Después de 25 años surge la oportunidad y claro, también la inquietud de estar estudiando Derecho en esta ocasión, buscando convertirme en abogado en un par de años más. Es bien sabido que los jóvenes se desarrollan muchísimo mejor con las tecnologías gracias a que desde muy chicos han estado trabajando con estas nuevas. Sin embargo, las personas adultas de alrededor de 40, 50 años, incluso a veces desde los 30, 35, siempre han tenido problemas para terminar de familiarizarse con estas, y no es la excepción con las clases en línea, dado que muchísimas personas de edad ya avanzada
las cuales podríamos decir que ya no les había tocado una educación en la cual incluyeran computadoras o celulares, se han tenido que adaptar de manera rotunda y han tenido que forzarse para aprender cosas que tal vez no estaban listos para aprender, y el estrés de esto les ha causado muchísimo más trabajo para poder aprender y llevar sus actividades diarias. Por mi anterior trabajo, muy frecuente el uso de teléfono celular en el cual pudiera estar intercambiando información, correos, chats y demás. Hoy, en mi regreso a las aulas, me he tenido que reencontrar con la computadora, con las diapositivas, con los diferentes programas en los cuales uno se apoya para cumplir las tareas que le encomienda el maestro. Ha sido de gran ayuda para mi persona, para mi caso. Mis hijos que están estudiando preparatoria, que están estudiando universidad, mi esposa también, que por su trabajo tiene un uso frecuente con la computadora, han sido de auxilio para que me pueda incorporar de mejor manera. Y hoy, con esta moda de la clase de manera virtual, teléfono, computadora no me son tan extraños. Si bien estos casos también son muy comunes en los cuales los hijos ayudan mucho a los padres a que se incorporen a las nuevas tecnologías, o bien las personas de mayor edad que no están acostumbradas a estas tienen una persona que los pueda apoyar más joven y que está acostumbrada a estas, no es ni más ni menos el caso de todas las personas. Al contrario, también es muchísima la población, al menos en México, la cual nunca había estado familiarizada con esto y no tiene personas cercanas las cuales las puedan asesorar. Y en sus trabajos han pasado de una modalidad totalmente física en la que firmaban documentos o hacían cosas totalmente físicas, donde ahora todo es por medio de programas digitales y aparatos electrónicos, los cuales, si bien ya tenían un ligero conocimiento, nunca se habían adentrado lo suficiente, y como nunca han tenido alguna capacitación pertinente, sus trabajos se vuelven muchísimo más estresantes. Sucede con algunos de nuestros compañeros, hombres, mujeres, que sí tienen un poco más de dificultad en familiarizarse con las diferentes plataformas, Classroom, Zoom, que es lo que principalmente nosotros usamos, para lograr accesar a ello y poder también optimizar el uso de tales plataformas. No es mi caso, por lo que ya mencioné en un par de minutos anterior. Sí tengo compañeros, hombres y mujeres, que se dificulta el audio, el video, el transmitir un mensaje, el compartir un archivo, y cuando se me atora la carreta, como decimos luego, son mis hijos quienes me ayudan en ese tema. Y ahora también, sin hablar incluso de muchas personas que ni siquiera cuentan con estos medios, con estas herramientas tecnológicas, porque nunca habían tenido la necesidad de contar con unas, que tal vez tengan un teléfono que no tenga las últimas versiones de los programas digitales que ellos necesitan para trabajar, o incluso nunca han tenido una computadora porque nunca la han necesitado. Siempre que han necesitado de alguna computadora, han tenido que pedirla prestada, o mismo en su trabajo había alguna pequeña computadora la cual usaban para diferentes motivos. Pero esto no significa que ya hayan estado absolutamente todos familiarizados con estas tecnologías, lo cual deja en desventaja a muchísimas personas, las cuales pasaron, como ya dije, del entorno físico al entorno digital totalmente. Derivado de la situación sanitaria de la pandemia, es requerido que se tengan ese tipo de herramientas para poder accesar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si esto no lo hubiera, creo que sería más difícil. Nada es imposible, pero sí sería un tanto más lento, un tanto más difícil, con la consecuencia de que se vea trunco el proceso de enseñanza-aprendizaje. El caso de la entrevista es solo uno entre muchos casos iguales de adultos que estudian y algunos tienen problemas para usar herramientas, a diferencia de los jóvenes universitarios que vienen desde la secundaria y preparatoria perfeccionando estas habilidades. Las tecnologías son un arma de doble filo, son herramientas, no son buenas ni son malas. Nosotros somos las que las aprovechamos de diferente manera. Si bien son beneficiosas, hay que tener mucho cuidado de que no se vuelvan en nuestra contra.